Muy buenos días, ¿cómo están? 9 de la mañana con 5 minutos para quienes nos están viendo en vivo. También saludar a quienes se conectan junto a nosotros durante el día, durante el fin de semana. Tenemos harta cosa que comentar en una semana que estuvo marcada por estos criticados 100 días de Donald Trump. También debate sobre el sueldo mínimo a propósito de ayer 1 de mayo. Y hoy día tenemos la noticia de un IMASEC de marzo positivo para nuestro país. Eso y mucho más vamos a estar comentando junto a mis compañeros que ya los vamos a pasar a ver en pantalla. Saludamos a Rodrigo Castillo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Fran. Muy bien. Iván Weissman, también te vemos. ¿Cómo estás? Estoy acá, estoy bien. Como lo comentamos con Rodrigo. Semana corta y rara porque, Sí. claro, fue feriado jueves, pero hoy en teoría se trabaja, pero bueno, Extraño. nosotros estamos trabajando, pero muchos Pero colegios hay no mucha están. gente que no, mucha. Sí. Hoy día me Pero levanté acá estamos, po. hoy día me levanté temprano. Yo paseo a mis perritos muy temprano en la mañana y estaba todo desierto. Ni un movimiento en mi barrio. Nadie absolutamente Yo, levantado. Todos se habían tomado el sándwich. yo habitualmente me demoro en llegar de mi casa a la oficina unos 15, 20 minutos porque paso a dejar además a mi hijo al colegio. Hoy día me demoré 8, Nada. todavía 5 de la mañana. Sí, qué rico que la gente pueda tomarse el Perdón, feriado. a ver, bueno, acá. ¿Qué edad tiene el hijo que llega al colegio? 17, está en cuarto medio. Ah, No me gusta llevarlo hasta puta. ahí. Yo A sé mí que Después se también me muchos enoja padres. todo, llevaban. pero es parte de un ritual. No me cuesta nada. Después se van. Yo le puedo contar anécdota del colegio. Creo que por ahí se la conté, no sé si, algunos de ustedes por ahí se la conté, pero eh, yo tengo dos hermanas mayores, bueno, una falleció, tengo una hermana mayor, ¿no? Tenemos 4 o 5 años de diferencia, y cuando éramos chicos íbamos como el pool del colegio, en un momento íbamos libres, después mi mamá no tenía más plata, así que nos empezó a llevar ella al colegio. Pero cuando mi hermana mayor y por la otra salieron, yo estaba en primero medio, terminaron el colegio y mi mamá dijo, ya, bueno, ahora te hay en micro. Y yo vivía en esa época, los que están escuchando, no existían los cobres de Vitacura, no había nada. Bueno, vivía ahí unas casas del Banco del Estado, pasaje yo tenía que tomar 2 micros, yo tenía que estar en el colegio 10 para las 7, 10 para las 8, perdón, y me levantaba a las 6, me duchaba, bueno. La cosa es que no lo voy a mencionar, pero yo era compañero de colegio del hijo de un ministro de la dictadura. Y no éramos ni amigos ni enemigos, estábamos en la misma clase, nos llevamos bien, pero a mí todo el mundo me dice. Entonces un día él me dice, oye, negro, me dice, nosotros que vivimos más o menos cerca, si querías en las mañanas te llevamos, güey. Puta, ¿qué me hubieran dicho? Le dije, sí, güey. Y ahora no, mira, tenés que estar a las 7:25 en la esquina. Me acuerdo que era invierno. Entonces yo me empezaba y pasaba, venían carabineros, bueno, venían 2 autos, adentro el auto estaba calentito, bueno, tenían galletas, había música, bueno, llegábamos, no pasábamos, no parábamos la luz roja, llegábamos, puta, en 15 minutos estaba en el colegio. Y eso no sé, bueno, hice un par de semanas, la verdad que el tiempo no me acuerdo. Lo que sí sé que mi mamá, que se despertaba más tarde para ir a la oficina, me preguntó, oye, te estás levantando más tarde, y yo le cuento como anécdota chola, ¿cierto? No, mamá, le digo yo, bueno, puta, y le cuento. No, tú estás loco, porque mi mamá era más progre. Y me dice, primero me dice, estás loco, porque ya habían empezado a haber atentados de esa época. No tiene ni idea si eres hijo, si eres, ¿quién eres? Güey, puedes poner una bomba en el auto. No, no, me dice, no, no te va mal ese auto. Me dice, jamás. ¿Y qué le decir? Bueno, ¿cómo le voy a decir? Porque no, porque, ¿cómo le digo? O sea, me Claro, quiero autoflagelar y me quiero volver a tomar 2 micros a las 6 de la mañana. claro, Bueno, me claro. dice, entonces no, tú le dices que yo cambié de pega y que estoy trabajando cerca del colegio, así que te voy a volver a llevar. Pero mamá, si no hay oficina por el colegio, bueno, inventa algo dice, entonces bueno para mentir. Pero no tengo nada. Entonces mi mamá me llevó como por 2 semanas, pues, y después volver el mismo en micro, pues. Claro. Ay, qué buena historia. Oye, bueno, Tenía razón mi mamá. sí, Tenía toda pues, la razón, peligroso. sí. De todas maneras, la aprehensión es legítima en ese tiempo. ¿Qué año era? ¿19 cuánto? ¿70 y cuánto? 80. Ah, No, ah. No, sí, nunca 80, tanto. se seguía hablando. Mira, esto tiene que haber sido los 79, 80, 81, eso es de esa época.
Ah, ya, no tan atrás. Oye, ¿con qué arrancamos? Yo mencionaba algunos de los temas de esta semana, estaba revisando ahora que aparecieron las cifras del IMASEC. Mejor de lo esperado están titulando por ahí. Mira, ¿Cuánto fue, perdón? Porque yo estaba viendo 3,8, la proyección, que estaba 3,8, en orden del 3%, pero no vi la 3, publicación. 3,8, Ah, 3,8. mucho mejor, 3,8. Claro. mucho Pero mejor mira, que el yo Estado. empecé por eso, fue 3,8, y respecto al mes anterior también crece, pero esto quiero vincularlo con el, eh, con el semanal de ayer, en que la verdad, hoy me llegaron la cantidad, que eso esta mañana está yendo correo. Eh, yo pensé que le había dado suficiente contexto para que la gente no se lo tomara tan no políticamente, pero bueno, en fin. El tema es que, y esto, la frase Chile vuela, yo titulé ayer China y Estados Unidos se hunden, Chile vuela, entre comillas, por ahora. Esa Chile vuela me la dio por WhatsApp hablando con una fuente que es uno de los ejecutivos del sector financiero más importante en Chile. Fue él que me dijo, bueno, no se desacopló. Chile está desacoplado de lo que está pasando por el momento, y esto fue antes de Imasec. Y lo que apuntaba es que, bueno, los 100 días de Trump, más allá del caos político, desató también un escenario económico de inestabilidad e incertidumbre enorme. El primer trimestre del año, esta semana supimos que la economía de Estados Unidos se contrajo y va camino a tener su primera recesión desde el 2008. Recesiones cuando tienes dos trimestres seguidos de crecimiento negativo. Técnicamente así es, claro. Ese mismo día salió que la producción industrial en Chile se desplomó, en China se desplomó. Y lo que tenemos en Chile, con todos los peros y sin embargo, a pesar de que efectivamente la economía chilena creciendo un 2%, 2,5% no es suficiente, que hace más de 10 años que la economía está estancada por una serie de razones que los culpables son, para mí, todos, no solamente las reformas de un lado o del otro. Habiendo dicho eso, y que tenemos una situación fiscal compleja y que se nos han agotado los fondos de estabilización de afuera, los fondos soberanos. Habiendo dicho eso, dentro de este terremoto que está remeciendo al mundo, Chile hay paz, hay violencia, sí. Tenemos la bolsa cansada de batir récord. Este año acumula, es la que de las bolsas importantes, una de las que, si no la que más gana en el año, acumula rentabilidad de más del 20%. Eh, Como digo, la economía, todo indica, con estas cifras, por lo que me llegan a mí de diferentes informes de corredoras, es que el primer trimestre, ya que en marzo el IMASE fue 3,8, el primer trimestre haría una cuenta, una expansión 2% anual, ¿no? Con una economía que débil comparado con lo que deberíamos, pero no creciendo a lo que es su potencial, que es un 2%, que es muy bajo, ¿no? Eh, Así que en ese contexto podemos expandir más lo de Trump, pero para arrancar me parece una buena idea la que tú tuviste. A mí como no soy tan filósofo como nuestro colega acá, pero sí yo espero equivocarme, espero que en 10 años que si este programa siga, digamos, me equivoqué o no se equivocamos. Yo creo que todo esto que está pasando con Trump, Milei, etcétera, es nuevamente como los últimos resabios de un sistema que se está muriendo y como hemos dicho acá, citando a Gramsci, que lo nuevo todavía no termina de nacer. Eh, Así que yo veo años complejos. Ujú. Paso la pelota. Rodrigo Castillo. Sí, a ver, lo del IMASEC de hoy día, efectivamente, como te digo, yo venía escuchando la radio en la mañana temprano cuando todavía no se publicaba y lo que había en las proyecciones a partir de los índices de productividad del INE y estaba en el orden del 3% y eso ya era titulado como optimista por algún medio amigo en la mañana antes de que se publicara, con lo cual este 3,8% sin duda marca, tal como dice Iván, una suerte de desacople, porque marzo ya agarra una parte del ruido de Estados Unidos. Yo te diría que eso es tal vez lo más relevante. Y tiene mucho que ver, y probablemente ese pueda ser uno de los tantos enfoques que uno le dé, digamos,
de cuál es la situación de Chile respecto de esta guerra arancelaria, en la cual, como en todo tipo de evento disruptivo como este en economía, hay ganadores y perdedores, y establecer quiénes van a ser los ganadores y perdedores no es tan obvio y se va dando en la práctica, digamos. Por lo tanto, yo te diría que cuando uno mira los datos, al menos uno puede establecer que Chile por ahora, al menos por ahora, y en eso me hago cargo de lo que decía Iván, hay que recalcarlo, al menos por ahora no está siendo golpeado severamente por la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump. Habrá que ver, como digo, cómo sigue. Y al mismo tiempo yo ya me puedo imaginar lo que va a ser durante el día de hoy los dimes y diretes entre las facciones, porque lo que no podemos olvidar es ¿Cómo que no? todo este año va a ser un año electoral, y en un año electoral todo dato que tenga alguna relevancia pública es o termina siendo materia de debate político. Entonces vamos a tener a la gente del oficialismo celebrando y vamos a tener a la gente de la oposición básicamente poniendo el vaso medio vacío, diciendo que cómo es posible que nos alegremos por una cifra de crecimiento Mediocre. en un solo mes, que el crecimiento general todavía es horrendamente malo, y todo lo cual, como acaba de decir Iván, es verdad. Sin embargo, hay que ponerlo en la perspectiva y en el contexto de cuáles son las expectativas. Es decir, un 2% analizado o este 3,8% considerando un mes contra el del año anterior o el mes anterior, en fin, son buenas cifras para el contexto. Son buenas cifras para el contexto, y el que quiera negarlo, la verdad es que tiene un problema. Bueno, sorry, Fran, habla, después yo tengo un comentario para añadir, pero dale. No, no, si quieres dale tú nomás porque yo quería meterme en otros temas relativos a los 100 días de Trump. Entonces, por eso cerremos el Ya. tema Chile y nos vamos No, con... no, lo que es, no sé si se acuerdan, pero hace un par de semanas, eh, en marzo hablamos de que en uno de los seminarios de Sanhattan, que es en marzo, abril está lleno, marzo sobre todo, abordó este tema Marcel. Pues. Marcel dijo, oye, primero que Chile es uno de los países raros que tenemos el IMASEC que es mensual. La mayoría de los países tiene solamente el equivalente a un IMASEC trimestral, porque es demasiado, Sí, hay demasiados altibajos y factores estacionales. Por ejemplo, febrero fue malo porque hubo el apagón y porque además había un día menos comparado con febrero del 2024, porque el año bisiesto. Entonces, en todos los meses tenemos cosas, hay que mirar, no cada 3 meses, que nos parece que es mucho. Pero bueno, pero decía, ¿cómo se ha politizado esto? Y me acuerdo que lo mencioné en el programa acá. Digo, ¿cómo se ha politizado? El tema es que, si ustedes ven, el IMASEC, cuando el IMASEC ha estado mejor de lo anticipado, en estas comunas, en el mundo financiero, nadie googlea la palabra IMASEC. Cuando es peor de lo proyectado, en los sectores que donde hay oposición, y sobre todo acá, usando los datos de Google, y tenía un gráfico, la búsqueda de la palabra IMASEC se dispara. Y el punto que lo hacía dice que cómo se ha politizado, que Chile hay tanta crispación que se ha politizado hasta las cifras duras. Y él apuntaba que él no lo dijo con estas palabras, pero más o menos dijo, yo entiendo cuando voy al Congreso, no es política y tengo que debatir ideas y también defender, pero acá en este mundo donde estamos acá, que podemos estar en desacuerdo en cómo crecer o no crecer, no podemos estar en desacuerdo cuando cifras son buenas o malas, cifras, ¿no? Son datos duros. Pero bueno, eso. Sí, lo interesante de eso y que va a marcar, yo creo, la tónica o el tono de estos meses electorales que se nos vienen por delante, que así como las cifras económicas, todos los temas electoralizados se analizan de manera muy aislada. Todo se analiza de manera muy aislada, como si no hubiese interdependencia entre los temas, y lo menciono solo porque me acuerdo, por ejemplo, del tema cárcel, seguridad, donde se lanzan propuestas sin conocer, por ejemplo, que hay propuestas que ya están en curso en planificaciones estatales desde hace mucho tiempo atrás, pero no hay un análisis sistémico de las cosas que ya se están haciendo pensando en políticas de Estado. Y el ejemplo de seguridad es bien nítido en eso, y el ministro Marcel ya le ha respondido varias veces a la candidata, por ejemplo, Evelyn Matei, sobre algunas declaraciones que ha dado
refiriéndose a que va a recibir un país en quiebra, etcétera, etcétera. Entonces, el llamado es, yo creo que a analizar las cosas de manera sistémica cuando estas informaciones estén en los medios de comunicación. Es complejo en un año electoral, pero obviamente hay que hacer el esfuerzo, yo creo que como ciudadanos, para entender la complejidad de las cosas. Rodrigo, ¿querías decir algo? Pero no, solo haciéndome cargo de eso, el que el mundo político naturalmente en un año electoral politice las cosas es más o menos natural y más o menos Sí. esperable. De quienes se espera más, y tal como comentaba Iván, que comentaba a su vez Marcel sobre el mundo empresarial, y eso se aplica probablemente con aún mayor razón a quienes por algún motivo tenemos algún rol de comunicadores, como quienes estamos en este instante en este programa, es ponerle también un poco de objetividad, porque en definitiva, nos guste o no nos guste, las personas reciben la información mediada. Son pocas las personas que tienen acceso directo a la información, incluyéndonos. Eh, por lo tanto, lo que se opina y la manera como se presenta la información por quienes tenemos esa función mediadora respecto a la información es muy importante, y es lo que hace que uno tenga una responsabilidad también ahí, digamos. Es decir, uno siempre puede dar la misma noticia de una forma diferente. Uno puede decir, la noticia es que Chile alcanza menos del 2% de crecimiento analizado, y ponerlo como un gran fracaso. Y otro es decir que las cifras han sido inmensamente superiores, en el caso de este mes en particular, a las proyectadas. Y el número es el mismo. Claro. Eh, Mira, sí. la verdad que no, quería solo sumar que lo que acaba de explicar o decir Rodrigo es como el corazón de por qué se me ocurrió lanzar este podcast programa y llamarlo Corea del Centro, porque eh, los que son asiduos de este programa lo habrán escuchado ya varias veces. Yo a Rodrigo lo conocía profesionalmente, lo había entrevistado una o dos veces para el programa La Mesa cuando él era el director de un gremio de las eléctricas, pero fue durante la pandemia barra estallido social Que me puse a que yo tuitear. lo empecé a seguir tuitear y me daba cuenta que yo estaba de acuerdo con muchas de las cosas que decía Rodrigo Era y que mutuo, eran, era mutuo, de hecho. claro. Entonces dije, bueno, yo me doy cuenta, claro, y en esa época mi amigo más progre me decía, no, negro, que tú eres demasiado tecnócrata. Y yo le decía, "Puta, tú me lo estás diciendo como un insulto, yo lo veo como una cosa que me suma. ¿Cómo vamos a hacer políticas públicas basadas en voluntarismo, sin data? Qué sé yo?". Bueno, en fin, la política es lo que hay. ¿Cómo fue el dicho? Porque Marcel, que no, porque yo, sí, chispeante, que uno dice, oye, pues bueno para la talla, qué sé yo, ¿no? A lo mejor en su vida personal sí, pero le tiró un palo bien bueno a la Matei por el tema cuando ella dijo esto, que iba a recibir un país fracasado. Tú, Frank, que seguí el tema político, ¿cómo fue No, lo que le dijo? lo que dijo es que él le creía más a la aseguradora, no me acuerdo qué nombre usó, pero Ah, claro, porque este año, claro, justo esta semana Moody's y Marsh, dos Claro, grandes, la clasificadora de las riesgo. clasificadoras de riesgo, claro. esa era la palabra, sí. Le creía más a las clasificadoras de riesgo que a una candidata política, eso dijo. Respecto Buena, al buena respuesta, pues, porque además efectivamente las clasificadoras de riesgo, que igual están expuestas a algún nivel de presión y están expuestas a algún nivel de lobby, sin duda, pero infinitamente más objetivas, creo que puede ser una candidata de cualquier lado, ¿ah? Porque yo quería hacer un comentario respecto de lo que comentaba a su vez Iván sobre esta aparente separación entre tecnócratas y políticos o visiones más ideológicas. La verdad es que en rigor no son incompatibles, es decir, la ideología que existe y va a seguir existiendo y en sí misma no tiene nada de malo, porque la ideología tiene que ver básicamente con ciertas aspiraciones profundas, ideas de cómo vemos la realidad, incluso de cómo entendemos cosas tan profundas como la manera en que los seres humanos percibimos la realidad. La ideología viene desde ahí, tan profundo. La ideología nos puede permitir informar definiciones de política pública. Déjenme darles un ejemplo. La ideología puede establecer que es mejor el que haya un nivel de distribución de la riqueza tal que se haga cargo de ciertos derechos fundamentales de las personas por parte del Estado.
Y eso puede ser una visión ideológica. Y uno podrá estar de acuerdo o estar en desacuerdo, y para eso existe la democracia, y uno elige a los dirigentes políticos que están más cerca o más lejos de nuestra visión de mundo. Sin embargo, con cualquier ideología, con cualquiera de ellas, la tecnocracia es necesaria, porque para llevar a cabo esas políticas públicas que pueden estar inspiradas en unas u otras ideas, se requiere hacerlo bien, se requiere hacerlo con datos que sean precisos, y se requiere, por lo tanto, hacerlo con niveles de cuidado técnico necesarios. Desgraciadamente suele ocurrir que se confunde una cosa con la otra. Se ocupa el concepto de tecnócrata como un insulto, se ocupa el concepto de ideológico como un insulto, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que se están confundiendo ambos planos. Pero me quedo hasta ahí nomás para no volver a dar la lata filosófica que suelo dar en este programa. No es una lata, no es una No, lata. no, No es una lata, a mí me gusta porque nos saca un poco de lo simplificado que están los temas cuando se hablan en tono electoral. A mí me gusta la reflexión, Rodrigo, no una lata. no, pero totalmente. Además que mira, hablando de eso, que no sé si lo tocamos la semana pasada, eh, pero a raíz del nuevo escenario, el presidente Boric y el ministro de Hacienda primero citaron a un grupo de ilustres economistas transversales y expresidentes del Banco Central, ex ministros de Hacienda, analistas, académicos, para hablar con el presidente, y después de ahí se creó un comité. En esa comisión o comité, no, que me van a corregir, bueno, es que no hay muchos, pero bueno, no sé exactamente. El WhatsApp colaborativo, como le llaman en otros Bueno, medios. bueno, Puede funcionar. no hay ninguno, son todos, o sea, si hay alguna duda de que al menos el tema económico, este gobierno se tiró al centro y se puede decir que es casi un gobierno concentracionista en temas económicos, porque en esa nómina de expertos y expertas, no solo los que citó a la moneda, sino que después los que nombró a esta comisión de crisis, son todos centro derecha y centro izquierda, pues. No está Ramón López, no se le ocurrió llamar no hay ningún Ramón López, efectivamente. tampoco a Humada, que es economista, o sea, como que se le olvidó que él era del Frente Amplio. No hay un economista del Frente Amplio. A ver, algunos me dicen Neme, pero Neme, sí, pero por ahí, pero es, No, por Neme ahí no es Coserta. No, pero es una señal, ¿no? ¿Qué sé yo? Y además déjame quedarme con ese ejemplo por un segundo, Iván, y eso además nos permite enganchar con el tema que planteaba la Fran de los primeros 100 días de Donald Trump. El hecho de que el presidente de la República, para hacerse cargo de un desafío del tamaño que tiene esta política arancelaria, que en definitiva ha generado una guerra comercial entre las dos mayores potencias del mundo, pero además los dos países respecto de los cuales Chile tiene una mayor exposición por su propia posición exportadora. Eh, el hecho de que el presidente haya decidido convocar a un grupo transversal, no solo para discutir y hacer la parada, sino que efectivamente para que haya una visión país, una visión de Estado respecto de cómo enfrentar este desafío económico. La verdad es que, en mi opinión, no solo habla bien del gobierno, sino que también habla bien, de nuevo, de la tan vilipendiada democracia de los acuerdos, la tan vilipendiada democracia de los puntos de vista que deben acercarse, etcétera. Y hay que reconocer que incluso en época electoral ese llamado fue celebrado bien transversalmente. Eh, yo tenía un tema después para que comentemos después del tema de los 100 días de Trump, que creo que puede volverse significativo en el debate de los días que vienen, que tiene que ver con la Comisión de Paz de la Araucanía, de la zona sur, que culminó sin unanimidad y con harto bochorno, con harto problema, digamos, con la renuncia de la única senadora republicana, por ejemplo, Sí. acusando al propio Partido Republicano de haberla presionado para votar en contra de un acuerdo en el que ella creía. Piensen que es tan profundo lo que hace la senadora, que eso le implica a ella no poder repostularse, porque ya no le da el plazo
para renunciando a su partido poder postularse como independiente. O sea, ella hace un sacrificio muy, muy significativo en pos de su propio compromiso con este acuerdo. Así que ese tema lo dejo para una vez que hayamos cerrado el tema de Trump, porque creo que es bien significativo. Mira, yo solamente quería mencionar sobre el análisis que se hace de los primeros 100 días de este segundo gobierno, donde no solamente están a la baja las cifras económicas, como Iván menciona y detalla bien en el semanal de ayer, sino que también estaba viendo las cifras de aprobación. Y según los datos, su índice de aprobación es el segundo más bajo tras los 100 días de un presidente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y solamente superado por él mismo durante su mandato del 2017. O sea, está en la parte baja, baja, baja de la tabla de aprobación presidencial desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora con sus dos gobiernos. Y lo que también es interesante de dejar sobre la mesa para ver cómo se desarrolla, ¿no? Ha sido el acoso y la presión de Trump sobre los medios de comunicación. Esta semana en El Mostrador también publicamos una noticia a propósito de la renuncia de Bill Owens, este histórico productor de un noticiero muy importante de la cadena CBS, que es bien representativa, ¿no?, de lo que está pasando con la prensa y los medios de comunicación en Estados Unidos. Eso nomás quería mencionar, como también más allá de lo económico y de las implicancias económicas de la guerra comercial, estas otras aristas bien preocupantes, ¿no?, que nos dejan estos primeros 100 días de este segundo mandato de Donald Trump. Iván. Y, yo no quiero volver como los fenicios, el tema, pero no, yo espero que sea como una pesadilla y en 3 años eh, vuelva un poco de sentido común a la política. Eso no quiere decir de que la política esté cambiando en todo el mundo, porque la sociedad está cambiando de una forma tan violenta, tan rápida, violenta en el sentido de rapidez y dramática, eh, por lo de la tecnología, por la demográfica, por la migración, y acá voy a hacerle publicidad a un libro y una entrevista que le hice a la economista Janet von Wolfersdorf, que mira, vive, es alemana, pero lleva como 30 años en Chile, casada con chilenos, hijos chilenos, es miembro del Consejo Fiscal Autónomo, fue directora de la Bolsa de Comercio, es economista y ha escrito varios libros, y escribió uno nuevo que lo dice de forma más simple quizás que yo, pero dice, mira, los sistemas, la institucionalidad vigente en el mundo no tiene la capacidad de absorber la complejidad del mundo actual y la rapidez con la que esa complejidad va cambiando. Y eso hace que tenga ciudadanos frustrados y que llegue el populismo y que se escucha. Y la verdad que, bueno, ella da alguna sugerencia. Yo no, la entrevisté en la mesa y hizo un resumen en el semanal de ayer. Pero yo creo que es cierto, estoy completamente de acuerdo. No sé cuál es lo que se viene, pero yo creo que la incapacidad de la democracia occidental que emergió después de la Segunda Guerra Mundial, que bajo cualquier parámetro ha dado la mayor riqueza al mundo, libertades, crecimiento, la creación de una clase media. La historia va a decir que el 2008-2009 fue el fin y estamos del 2008 como que viviendo de lo que ya no existe y en un mundo que, bueno, yo lo he dicho acá, distópico, y que a raíz del fracaso de la democracia tradicional, de encontrar respuestas a esta incomodidad de la gente que quiere respuestas rápidas en un mundo que es más complejo, un sistema político que no funciona, aparecen populistas de derecha y de izquierda con respuestas fáciles que al final terminan haciendo todo peor. Yo creo que estamos muy avanzados en un sistema autocrático, sobre todo en Estados Unidos, y no sé si es para quedarse, que esto es una pesadilla, que eventualmente en 2 años las elecciones, en un año y medio ya las elecciones legislativas en Estados Unidos van a tener un cambio. No quiere decir de que la respuesta sea ese cambio. No tengo respuesta. Yo sí soy uno de los que, mi lado pesimista, que yo sí creo que estamos viviendo un cambios tectónicos y Trump es la manifestación más oscura de esos cambios tectónicos, pero hay un desafío para todos los que creemos que, con todos sus bemoles, la democracia liberal
que emergió de la posguerra ha sido un modelo de bien, ¿no? Y que hay que hacerle cambios totalmente, pero no esto. Sí, lo hemos discutido harto y probablemente va a faltar mucho por discutir, pero de nuevo, entender fenómenos como el de Donald Trump en Estados Unidos u otros en Europa, en la misma Latinoamérica, eh, probablemente a la tentación en la que no debemos caer es en la de pensar que esto simplemente se trata de una locura temporal de un ser humano o incluso de un colectivo. Tal como explicaba Iván, esto responde a procesos y a fuerzas sociales que son mucho más profundas y tiene mucho que ver con la imposibilidad, como comentaba Iván, de responder a cuáles son las necesidades, los miedos especialmente más profundos de las sociedades. Cuando en una sociedad las personas sienten, uno, que no tienen certeza de poder llegar a fin de mes, que no tienen certeza de poder mandar a sus hijos al colegio o a la universidad, que no tienen certeza de poder pagar sus deudas a fin de mes y que, para peor de todo, no tienen certeza de poder llegar sin ser asaltados desde sus trabajos a sus casas o dentro de sus casas o dentro de sus autos. Evidentemente, la, la propensión a que esas personas quieran apostar por quien les ofrece una solución rápida, definitiva y drástica a esas inseguridades y a esos miedos profundos es muy fuerte. Probablemente eso nos lleva a recordar que por más que después de unos 10.000 años más o menos de evolución, el ser humano haya dejado de ser uno más de los animales que poblaban la Tierra y se haya transformado de un modo u otro en un ser cultural como lo conocemos hoy, con todo lo que eso implica y que nos sentimos, por lo tanto, seres racionales, eso no quita, y esto se ha estudiado infinitamente en psicología, en psiquiatría, etcétera, no quita que al final del camino seamos un primate más. Y como un primate más, tenemos una tendencia bien natural a actuar por miedo. Y el miedo es, por lo tanto, una de las emociones más profundas que pueden movilizar a los seres humanos y que te llevan justamente por miedo a acercarte a aquel que parece tener mayor fuerza para poder protegerte en esos momentos en los cuales lo que estás sintiendo es miedo. Eh, me recuerda, lo empecé a ver ayer y me eché con mi señora gran parte de una sola vez, la serie argentina El Eternauta. No La sé, quiero ver. ustedes ya la No la he vieron, la han visto. visto. No. No, no. El Eternauta es una serie argentina protagonizada por Darín, que es una serie también Bueno, basado en un libro, basado en en un un libro que cómic, es icónico acá, de los acá de 50. Argentina, que es como muy, 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 como es Sí. parte, no te diría que a nivel de Mafalda, pero es como parte de No, la pero cultura. sí, yo que como ustedes saben, viví la infancia también en Buenos Aires, conocí al Eternauta, no, nunca lo leí, nunca fue de mis favoritos, era muy chico, esto era probablemente para más grandes, yo leía más Patorucito y Patoruzú como cómic argentino o Mafalda que el Eternauta, que era más sofisticado. Pero, pero efectivamente es interesante el que sea un cómic de los años 50 y que sin embargo parezca tan vigente en estos días. Y como digo, es una historia distópica en la cual este es un Buenos Aires diezmado por algo, no lo voy a comentar, pero algo que obliga a la ciudadanía a organizarse para de algún modo sobrevivir. Eh, y efectivamente lo que moviliza es el miedo. No quiero hacer mucho spoiler, pero hay un momento, están disponibles las 6 primeros capítulos en Netflix y uno queda ahí parado porque después hay que esperar que salgan los demás. Pero en los últimos de estos 6 capítulos aparece un personaje que aparece medio onírico, digamos, pero aparece un personaje que es una persona común y corriente, que una semana antes de estos eventos era una dueña de casa que estaba con su familia en el supermercado comprando cosas en el mall y que una semana después estaba matando gente en las calles. Y es la misma persona, y eso creo que es muy simbólico de lo que puede provocar el miedo en los seres humanos y cómo una persona normal, probablemente bondadosa y bien intencionada,
puede pasar de ser una dueña de casa con sus hijos de la mano en el supermercado a ser una miliciana armada matando a otros seres humanos simplemente por sobrevivencia. ¿Cómo se llama la serie? Bueno, El el Eternauta. Eternauta, de El eternidad o de éter, si quieres, Eternauta. Eternauta, La voy a ver. protagonizada por Ricardo Darín. Fantástico. No, acá Me encanta Garín. tiene extraordinarias críticas y lo que yo no sabía, porque me he dado toda la ofensiva mediática que alrededor de las historietas originales, casi toda la familia del autor fueron desaparecidos durante la dictadura. Ah, El mira, autor, la mujer, uno de los hijos. mira. Porque además, Oye, perdón, esta historieta tenía un componente político bien profundo desde siempre, y además recordemos los años 50 en Argentina, plena época del peronismo, posperonismo, reacciones al peronismo, en fin, es decir, estamos hablando de una época particularmente convulsa de la historia argentina. Justo estaba leyendo. oye, Sí, Flor, te iba a preguntar, ¿no? Que me están llegando una serie, parece que hubo un terremoto fuerte en el sur de Chile hubo y que hay sismo, alerta de tsunami. un sismo Al- de 7,5 Richter. Se registró a las 8:58 Muy fuerte. en Puerto Williams, región de en el sur, Magallanes. Claro, en Patagonia. por eso no lo Exacto. sentimos acá. Pues Y yo decía un 7,5 en el sur lo hubiéramos sentido. claro, y el CHOA declaró amenaza de tsunami. Está Ay, recién En esa apareciendo parte de la Chile, ¿no? información. Que yo, no, ya, no, yo no recordaba un Heavy. sismo fuerte en esa zona de Chile. 7,5 según las informaciones hasta ahora. Y sí, el CHOA ya declaró amenaza de tsunami. Eso estoy revisando ahora. Pero sí, yo tampoco. Y 7,5 allá, bien fuerte. Es un sismo fuerte. Estaba Oye, revisando. hablando de libros y series, viste que está en Argentina, que después de la de México, la Feria del Libro más importante de América Latina. Igual, que un evento, en Argentina es un evento, todas las radios están en vivo, o sea, es que realmente es parte del vernáculo, o sea, es parte de la conversación, como te digo, todas las radios, los programas en vivo, autores, todos los medios lo cubren. Y en Chile creo que también la Feria del Libro se viene, o fue, Esta fue ¿qué la tal? semana pasada. Hasta donde Bueno, recuerdo, la a semana raíz de pasada. eso salió un informe de una empresa gringa o inglesa, se llama Consumer Insights, que aparentemente es como la que mide la industria del libro en todo el mundo. En América Latina, Chile, más que Argentina, es el país donde más se siguen comprando libros de papel. 32% de las ventas así. Después le sigue Perú, 30%, Colombia, 27%, y después Argentina y México empatados con 26%. Y después el último, de los que mide fuerte, Brasil. Perdón, el La- último sismo fuerte en Puerto Williams, que fue también de 7, y algo, fue en 1949. Le pregunté al ChatGPT. Y ya. dice, baja frecuencia pero alto potencial. La región muestra largos periodos con pocos temblores fuertes, pero la falla Fagnano Magallanes puede generar sismos de más de 7, como digo, con poca frecuencia, pero bien fuertes cuando ocurren. Y eso no es inhabitual, porque aquí me las voy a dar de sismólogo, pero todos los A ver, chilenos tenemos algo de sismólogo solo por todo lo que por nos ha nacer tocado aquí. escuchar cuando hemos tenido terremotos, pero todos sabemos, hemos escuchado, nos han explicado en la tele, que efectivamente los sismos más pequeños lo que hacen es ir desplazando esta fuerza que se va acumulando, digamos, y por lo tanto cuando no hay sismos más pequeños por un buen rato, la fuerza se va acumulando de forma tal que cuando tú tienes un sismo, ese sismo suele ser más fuerte. Mira, acaba de tuitar Boris, llamó a evacuar todo el borde costero de la región de Magallanes, bla, bla, bla. Mira tú, bueno, espero que si hay gente que nos escucha o nos ve en esa región, Sí, están acá pasando mal, entre toda la no sé solidaridad. no sé si lo están pasando ya mal, pero si que hay un tsunami, bueno, atento. No, bueno, me fui, te estaba hablando del libro, lectura del Eternauta, me sorprendió esa cifra. No sé los detalles, pero uno siempre ve que en Chile leemos poco, pero parece que al menos en libros de papel compramos más libros de papel que como porcentaje de la gente que lee
Perú, Colombia, México y Argentina. Y Brasil. Y eso, perdón, y eso que Chile desde el punto de vista tributario no tiene beneficios tributarios Son para la bien compra caros los de libros libros. acá, la verdad. Sí, ¿Cómo? son bien caros los libros. Es que lo que pasa es que hay que preguntarse, esa es la pregunta que no tengo respuesta, digamos, ¿qué es lo que está leyendo la gente? Y cómo accede a los libros. Porque los buenos libros efectivamente en Chile son caros y son súper caros. Comparativamente, además, bueno, uno tendrá que ver el tipo de cambio en su momento, pero comprar libros en España o en Argentina siempre fue mucho más barato. Sí. De hecho, que hemos tenido la oportunidad de viajar y nos gustan los libros. Yo recuerdo haber salido con maletas de libros, tanto de Madrid como de Buenos Aires en su momento, y terminar pagando sobrepeso y así todo convenirme, el salir con una maleta de libros. Hoy día no lo desconozco en el caso de Buenos Aires por temas No, cambiarios. ya la diferencia, ya No, me sí. imagino, Ya claro. la diferencia no te hace, pero bueno, no te hace la diferencia. España no tengo idea. Ahí sí me pillaron. Sí, yo la verdad es que si bien he ido a España, increíblemente yo más que a Buenos Aires en los últimos años por pega, en fin, no he ido, hoy día como los vuelos te limitan, te ponen alternativa y si uno va por pocos días conviene irse con una maleta de mano, digamos, ya no voy a comprar libros. Mira, estaba Claro. leyendo cifras a propósito de una encuesta de Ipsos, pero aún así estamos en la parte baja de la tabla en Latinoamérica respecto al nivel de lectura. No sé cuál será la relación ahí con la compra de libros en papel, pero en cuanto a nivel de No, yo creo, lectura, mira, no me leí la idea, pero lo que me percibo es que de la gente que lee, el porcentaje Lee que más en compra papel, libros. claro. Entonces, en Chile, claro. comparado con otros, con Argentina, no que leemos más, no sé, eso es lo que Lo que puede estoy. tener que ver con que los que leemos todavía somos viejos y no nos gusta leer en el Puede ser. Kindle. Sí, porque, sí, ¿sabéis? Porque yo conozco a varias personas de mi edad que ahora se pasaron al, ¿cómo se llama? Eh, Es- al Kindle, De iPad, fin de tablet, el tablet. no, 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 no es a un leer en tablet, es como un libro, un formato de una Kindle. tablet Son chiquita los para leer. libros, sí. Amazon tiene el más clásico, hay otros, pero hay uno que el nombre es Kindle de Amazon, que tiene la ventaja, yo tuve uno, la verdad es que no lo usé tanto, pero tiene la ventaja de que son opacos, por lo tanto, a diferencia de Sí, leer en el iPad, sí. que es brillante, la típica pantalla, al ser opaco la experiencia es más parecida y son muy livianitos, por lo tanto, son bien agradables de leer. Al final, yo en alguna época, te estoy hablando hace más de 10 años, o más, tal vez 15 años, jugué un poco con un Kindle, pero no me volví muy adicto. La verdad es que a mí me gusta el papel. Sí, pero Yo me entusiasmo sale más económico cuando también. voy a librería. Sí. Yo me entusiasmo, yo leía mucho, bueno, todo depende, ¿no? Leí mucho. Después pasé por mucho tiempo, trataba de leer un libro al mes, diría yo. Y los últimos, en la pandemia retomé, después bajé y ahora estoy leyendo poco, pero me encanta leer y como que me enojo conmigo mismo, pero No, yo que estoy leo en leyendo la cada vez menos, computadora. cada vez menos. Desde que leo en la computadora, tengo 4 libros en mi mesita de luz, como se diría, ¿no? Y digo, no voy a comprar un libro más hasta que termine estos 4 libros. Y así que, pero me gusta la idea de leer, cuando encuentro un libro que me gusta realmente lo gozo, pero he perdido el hábito comparado con lo que era. Cuando viajo y voy a librería, y uno tiene más tiempo, porque en Chile como que las ve por fuera y está siempre apurado, pero cuando uno viaja tiene más tiempo, entro y miro y toco libros, o incluso en los aeropuertos, me dan ganas de comprarme más libros, pues después me digo, no, tengo que tener por lo menos 8 libros en total que me he comprado en el último año y medio que no he leído, o que no he terminado, y digo, no voy a comprar más libros hasta que termine de leer ese libro, esos libros. Buen punto. Yo en alguna época tenía una cuenta en la librería Ulises. ¿Ustedes recuerdan? Bueno, todavía Sí, existe el centro en Las Tarrias, pero en su época sí, pues, había una de ellas, que es la principal, ahí en Providencia, al lado del Tabeli, por ahí. eh, Y yo participé por más de 10 años, se me apuran, cerca de 15, en el taller literario de Marco Antonio de la Parra, a quien aprovecho para mandarle un saludo porque Mira, lo adoro, es un gran amigo, mm, además estuvo bien enfermo y ahora está bien, así que qué rico. Bueno,
y nosotros hacíamos el taller, por mucho tiempo lo hicimos en el segundo piso de la librería Ulises, que nos prestaban una sala. Y por lo tanto, cuando bajábamos o antes de subir al taller, obviamente nos íbamos a cachurear los libros y Claro. varios de nosotros teníamos cuenta en la librería. Es decir, sacábamos libros y nos lo anotaban en papel con lápiz en una libretita. Nunca compraba más libros en mi vida porque al final terminaba pagando como una vez al año, pagaba millones obviamente porque uno pierde la conciencia, pero era una época en la cual no tenía hijos, no tenía hipoteca, por lo tanto había más flexibilidad. Oye, Oye, ¿se ha sabido algo de lo de Magallanes? Yo estoy tratando aquí en paralelo de no, mirar un poco, pero solamente no. el anuncio de evacuación, pero más allá de Veo eso ahí no. que nuestro productor Alejandro Repering nos comenta que el presidente Boric tuiteó llamando a la gente a evacuar, Sí, lo cual, claro, muestra que efectivamente la alerta de tsunami, si es que todavía está vigente, podría ser bien más real de una simple alerta preventiva básica, digamos, sí. porque evacuar a una zona también es complicado. O sea, uno después de la experiencia que nosotros vivimos con la no evacuación a tiempo en el terremoto del año 2010, probablemente hay una cosa medio traumática en que uno dice es mejor evacuar que no evacuar, y sin duda es mejor evacuar que no evacuar ante la duda, pero también es costoso evacuar una zona y es peligroso evacuar una zona. Por lo tanto, el llamado obviamente es hacerlo con cuidado, con orden, siguiendo todas las instrucciones de las autoridades, que no panda el- no cunda el pánico, que el Lo último pánico. que estoy leyendo lo tiene la BioBio de que el CHOA entregó horas de arribo del tsunami por este sismo y sería en la madrugada en Punta Arenas. O sea, viene el tsunami, ya. Sí, Pucha. estaría Oh, qué confirmado por duro, el CHOA. porque que todos sabemos que los tsunamis, habrá que ver la dimensión del tsunami, no son todos iguales, pero mi experiencia en el año 2010, en que yo en esa época ya estaba a cargo del gremio eléctrico, por lo tanto estuve bien cerca del proceso, porque como se pueden imaginar, en el año 2010 hubo mucho problema con la infraestructura eléctrica. Los terremotos son dañinos, sin duda, pero el tsunami es otra cosa. El nivel de daño que puede generar un tsunami es inmensamente superior, especialmente en países como el nuestro que tienen buena construcción sísmica. Por lo tanto, el terremoto mismo es bien aguantado por la infraestructura. En cambio, ninguna infraestructura está diseñada para enfrentar un tsunami. Sí. Oye, ya que tenemos poco tiempo, pero tú que cachai del tema y estamos en ton, eh, ¿qué nos puedes decir más del apagón en España? Uf, oye, qué buen tema, ¿no? Se me había olvidado comentarlo. A ver, déjenme decir lo siguiente. Todavía, varios días después, no existe certeza de qué ocurrió. Eso ya, yo te diría que llama mucho la atención. Y no hubo ni siquiera antecedentes serios durante las primeras 24 horas, lo cual dio lugar a una serie de especulaciones. Una de ellas, probablemente la más preocupante, la que más circuló, era la posibilidad de que se tratara de un hackeo, de un ciberataque. Hoy día lo que sabemos, pero lo digo con ese cuidado, es que se perdió 15 gigawatts de energía, es decir, el 60% de la energía que estaba circulando en las redes en ese momento. Para que nos demos una idea, la demanda máxima en Chile está en el orden de los 10 gigas. Es decir, el momento del día, en que hay mayor nivel de demanda completa está en el orden de los 10 gigas. Acá el 60% en el caso de España eran 15 gigas a las 12 del día, que no es la hora de demanda máxima. Esos 15 gigas estaban compuestos por 10 gigawatts de energía solar y 5 gigawatts, de los cuales 3,6 eran nuclear y el resto era otro tipo de energía. Es un hecho que los 10 gigawatts de energía solar se desconectaron. No es un hecho todavía el motivo por el que se hayan desconectado. Y esto de nuevo no quiero entrar en tecnicismos, pero esto es parecido a lo que ocurrió en el apagón de Chile el 25 de febrero. Los sistemas solares de frecuencia tienen muchas ventajas, muchísimas ventajas, pero generan desafíos para los sistemas. Uno de ellos tiene que ver con la sensibilidad que tienen estas unidades a los cambios abruptos en la frecuencia. No quiero de nuevo dar la lata, pero imagínense ustedes que la luz
La energía eléctrica se mueve en un cierto rango de frecuencia. Cuando se sale de ese rango, las protecciones de estas unidades operan y los desconectan automáticamente para proteger el propio equipo. Y en función de la calidad, el tamaño, la normativa, estos equipos tienen distintos niveles de sensibilidad frente a cambios en la frecuencia, y por lo tanto una de las teorías es que una parte significativa salió por subfrecuencia, porque bajó mucho la frecuencia. Lo que no se sabe es si ese cambio abrupto de potencia de dónde vino, digamos, o si fue interno de los sistemas solares. Eh, y la otra característica es que los sistemas solares fotovoltaicos no aportan inercia al sistema. ¿Qué significa inercia? En general, la energía eléctrica es generada por la rotación de algo. ¿Ustedes recuerdan los dínamos de la bicicleta? Que con el movimiento de la bicicleta iban generando energía eléctrica y prendían una lamparita. Bueno, los sistemas generan energía eléctrica en general por un sistema parecido al dínamo, en que hay una turbina que por movimiento genera energía eléctrica, y en ese mundo está la hidroelectricidad, está la termoelectricidad, tanto nuclear como de gas como de carbón, en que básicamente se genera vapor y el vapor mueve una turbina, todo lo cual genera energía de giro, lo cual aporta inercia al sistema, que es importante para su estabilidad. La energía solar fotovoltaica no aporta necesariamente inercia al sistema, con lo cual genera también nuevos desafíos para el sistema. Pero, tal vez, para terminar con la lata, lo más significativo es que al día de hoy todavía no tenemos total certeza de qué ocurrió y qué produjo un apagón total, no solo en toda España, en gran parte de la península ibérica e incluso afectando al resto de Europa. ¿Y en cuánto tiempo se podrá saber eso? Qué impresionante que todavía No, es increíble. Ahora, bueno, ya no tenemos mucho tiempo, pero a mí una de las cosas que me llama la atención, en contraste con el caso de Chile, es que yo vi harto las noticias, etcétera, porque me entrevistaron de un par de medios sobre este tema, entonces me tuve que preocupar de entender lo que pude, así que vi harto televisión española, escuché, leí los diarios, en fin. Y la reacción del gobierno y de la política fue bastante, voy a decirlo así, bastante más ponderada y con un poco más de paciencia que la que demostramos en nuestro país. Las explicaciones que surgían eran ninguna explicación. Es decir, en Chile nos burlamos mucho de que el coordinador habló, en el caso de Chile, de una operación no deseada de las protecciones. Ustedes recordarán esa frase que generó esta mosca. Sí. En el caso de España, de lo que se habló fue de una oscilación de potencia. La verdad es que hablar de una oscilación de potencia es casi decir que alguien murió de un fallo cardiorrespiratorio. Todos al final morimos de un fallo cardiorrespiratorio. La pregunta es ¿por qué tuvimos un fallo cardiorrespiratorio? Una oscilación de potencia, la verdad es que es bien parecida en ese sentido. Es decir, normalmente antes de un blackout vas a tener una fuerte oscilación de potencia. La pregunta es ¿por qué estás teniendo una fuerte oscilación de potencia? Y eso, insisto, hasta el día de hoy no lo sabemos del todo. Bien, bueno, la cobertura del país hasta por lo menos el día de ayer que estuve revisando, el país de España, claro, planteaba esto de que todavía hay más preguntas que respuestas del apagón. Así que noticia en desarrollo. Oye, se nos acabó el tiempo. Ahora, Sí. cuando sepamos un poco más, les cuento, porque efectivamente me han entrevistado harto sobre este tema, así que me he preocupado de mantenerme al día. De lo que también vamos a estar... Solo cortito Sí. de España, que tenés una historia que yo ni le pregunté, pero yo supongo que Rodrigo lo conoció en su momento, Ángel Simón. ¿Tú lo conociste en su paso por Chile, Rodrigo, no? No lo conocí, pero sé perfectamente quién es. O sea, no lo conocí bien, a eso me refiero, pero lo conozco. Sí. Ya, bueno, Ángel Simón era, en España hay un grupo tipo la Cámara Chilena de Construcción, que es de la Caixa, una fundación, sí, muy vinculada a la iglesia catalana, española, pero es parte de la élite, que tiene un brazo financiero que controla o tiene participaciones muy importantes en las grandes empresas de España, incluyendo Aguas Andinas, Veolia. Y Chile controla o es parte de los controladores de los estacionamientos más caros del mundo. Saba, cualquiera que ha estacionado unos Sabos tiene que uno hipotecarse, pedir de consumo. Él fue el que tuvo un paso por Chile y por Aguas Andinas, fue gerente general por 5 años, fue bajo su liderazgo, fue el que limpió el Sanjón de la Guada. La verdad que todo el mundo que lo conoció dice que fue un tipo que hizo una muy buena pega.
pero bueno, lo contrataron como gerente general de la Caixa, duró creo que duró 12 meses, un año creo que duró, y se peleó con el presidente de la fundación y lo echaron. Y es como el escándalo financiero empresarial de España, pero tiene potenciales secuelas en que se pueden tomar después porque tienen también el 10 o el 15% de Telefónica, lo convierten en los segundos o los primeros mayores accionistas junto al gobierno español y como se sabe, se viene rumoreando que Telefónica Chile está en venta. Telefónica España ha vendido todo América Latina, el único activo que le queda es Chile. Así que Así es. bueno, eso. Oye, Ángel Simón. Tiempo, weón. Siempre noticia, ocurre. Oye, toda la solidaridad para la gente de sí, Magallanes, antes noticia en que todo, la verdad es desarrollo, que, Sí. noticia en dado que desarrollo de lo estábamos que en está medio del pasando en la programa, región. probablemente tuvimos poca oportunidad de meternos a entenderlo un poco más, digamos, pero que efectivamente viene un tsunami, que es lo que estamos entendiendo, que ya estaría anunciado, pucha, toda la solidaridad para Magallanes. De todas maneras, vamos a estar muy Bueno, pendientes de lo que la pase manera, en la región de Magallanes. También tema de conversación para la próxima semana va a ser lo que mencionó Rodrigo, porque durante los próximos días se les va a presentar al presidente Boric los acuerdos, estas 22 propuestas de la Comisión para la Paz, que Sí, ya totalmente. terminó su mandato, digamos, y también va a ser tema de conversación, va a tener implicancias económicas y políticas sin duda a propósito de los trascendidos que ya conocemos. Pendiente de lo que va a pasar en Magallanes, síganse informando por el mostrador. Muchas gracias, como siempre, Iván Weissman, Rodrigo Castillo, un oye, solo una gustazo. cosa que entiendo yo que más de la mitad de nuestra audiencia, a pesar de que hoy día nuevamente estamos segundos después de Bio, nos escucha grabado, ya sea en Sí, YouTube o Spotify o en otra plataforma. Así que sí. a los que me escuchan obvio, esto se está grabando un viernes, se está haciendo un viernes, así que si la escuchan el fin de semana más relajado, va a haber información que está fuera de contexto. De todas Así maneras, es. de todas maneras. Eso. Que tengan Chau, buen chau. fin de semana. Chao, chao. Chau. Chao.